Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy vamos a tener aquí en el estudio al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Hay muchísimo que conversar, cómo no, el tema de Daniel Jadwe, por supuesto que Venezuela, el caso Hermosilla, pero también el aniversario del 4 de septiembre, las consecuencias políticas, el momento político, tanto que conversar, pero en una jornada repleta de noticias. Vamos con los titulares. El Ministerio Público entregó los chats del abogado Luis Hermosilla a su defensa, quien ya anticipó que expondrá las conversaciones con fiscales y jueces, mientras que quedarían excluidas aquellas protegidas por el secreto profesional, como, por ejemplo, la defensa de Miguel Crispi. Desde el gobierno dijeron que más temprano de hecho, que les parece bien que la información esté disponible y que si hay delitos, sean investigados. Menor crecimiento y mayor inflación para este año. Esa es la perspectiva que entregó el Banco Central en su último informe de política monetaria. La proyección del alza del costo de la vida es de 4,5% debido al ajuste tarifario en la electricidad. Por su parte, la expansión del Producto Interno Bruto se ubicaría bajo el 2,75%. En temas internacionales, 2 estudiantes y 2 profesores murieron en un tiroteo en un colegio en Estados Unidos. Un adolescente de 14 años es el acusado de ser el presunto atacante, quien ya fue detenido por las autoridades. Y en el deporte, la selección chilena ya va camino a Buenos Aires para lo que será el duelo de mañana ante Argentina. El equipo de Gareca viajó sin Eric Pulgar, quien desde el cuerpo médico de La Roja esperan pueda recuperarse para el partido ante Bolivia del próximo martes. Ben Brereton, que se realizó además, hay que decirlo, exámenes durante esta jornada, sí viajó con el equipo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Como un diálogo franco y directo, calificaron desde la oposición la reunión que encabezó el presidente Gabriel Boric este martes en Valparaíso junto a parlamentarios miembros de las comisiones de seguridad de ambas cámaras. La reunión privada, que se prolongó por más de 3 horas, se centró en temáticas relacionadas a la política carcelaria y a la crisis migratoria, con especial énfasis en las más de 30.000 órdenes de expulsión pendientes. Colomba Eichholz nos cuenta. Con aplausos, dicen los parlamentarios, culminó la reunión que este martes se llevó a cabo en el Palacio Presidencial Cerro Castillo en Valparaíso, la cual contó con la presencia del Ejecutivo y miembros de las comisiones de seguridad de ambas cámaras para abordar la crisis de seguridad que enfrenta a nuestro país. Terminó con un aplauso, y un aplauso para todos los que estaban ahí. No es un aplauso al presidente solamente, es un aplauso de entusiasmo de que, pucha, empezamos a conversar y ojalá no terminemos nunca, pues. Tuvimos la oportunidad de hablar con claridad. El presidente de la República merece escuchar opiniones, gusten o no gusten. Opiniones que se dieron en un espacio privado y sin teléfonos celulares para evitar filtraciones de conversaciones, como ocurrió en junio de este año, cuando el diputado Miguel Mellado admitió haber grabado un audio de 10 minutos aproximados de una reunión que se sostuvo en Cerro Castillo para abordar la violencia rural de la región de la Araucanía. Fue una reunión franca, directa, que hacía falta, que poder decirnos los unos a los otros lo que pensamos respecto a las prioridades de la hoja de ruta. Con el diputado Longton sabemos que le hicimos llegar una carta, él se comprometió a responderla punto por punto, pero lo central de la carta era pedirle una hoja de ruta clara, una contraparte técnica que pudiera evaluar las políticas. Creo que al final de cuentas fue una buena reunión y espero que esto no signifique que mañana ya empecemos de nuevo con la política de trincheras a decir que el gobierno no ha hecho nada, porque lo que quedó claro es que en estos últimos 2 años y medio, 3 años, la verdad es que se ha hecho mucho, no es suficiente, pero vamos por el camino correcto. Camino cuyo objetivo se habría fijado en torno a la crisis migratoria, que tiene pendiente la expulsión de más de 30.000 extranjeros, la mayoría decretada hace más de 5 años, según informó la ministra del Interior, Carolina Toá. En ese sentido, desde la UDI llegaron con la propuesta de crear una unidad al interior de la Policía de Investigaciones que se dedique de forma exclusiva a dar con el paradero de las personas con deportación inconclusa. Llegamos con 2 peticiones concretas al presidente: hacerse cargo de la lista de 30.000 migrantes irregulares con orden de expulsión, 30.000. Y en segundo lugar, le dijimos que los carabineros de Chile necesitan una señal de empatía. Y para eso le pedimos que se pudiera
reintegrar al cabo Sebastián Zamora, que ganó el juicio del puente Pío IX, que pudiera reintegrarse 5 años después a Carabineros. Esta última, una solicitud que fue bien recibida por el mandatario, quien expresó que su reincorporación compete a Carabineros y su alto mando, pero que él no se interpondría para evitar que aquello ocurra, señalaron quienes asistieron al encuentro. Uno que además trató con profundidad la política carcelaria y la sobrepoblación existente en los centros penitenciarios. Estaba presente el ministro de Justicia, ha dado cuenta de la situación carcelaria, de la posibilidad de tramitar con una rapidez un proyecto que permita la construcción de cárceles que hace más de 15 años no es posible materializar por oposición, ya sea de liderazgos locales o parlamentarios, y por lo tanto también aquí hay una responsabilidad que debemos asumir como país. Responsabilidad que no solo se quiere centrar en la construcción de más complejos penitenciarios, sino que además, dicen desde el oficialismo, en la capacitación de quienes hoy están privados de libertad para darles la posibilidad de reinserción una vez cumplidas sus condenas. Respecto a las expulsiones pendientes, el subsecretario del Interior abordó la situación tras encabezar una nueva reunión de seguridad en La Moneda. Expulsa a todos quienes tienen resoluciones de expulsión que se puede expulsar. Y hoy día se puede expulsar a un colombiano que tiene una resolución de expulsión, se puede expulsar a un ecuatoriano, por ejemplo, que tiene una resolución de expulsión, pero hoy día no podemos expulsar a un ciudadano venezolano que tiene una resolución de expulsión. Y no podemos, no porque no queramos, sino porque al no existir relaciones diplomáticas y no existir consulado, no tenemos ni 2 requisitos indispensables para ejecutar las expulsiones. En tanto, hubo parlamentarios que no presentaron propuestas en esta materia durante el encuentro, no por falta de ideas, sino que por su inasistencia. Creo que es una muy mala señal a la ciudadanía que salgan todos abrazados, muy amigos, sin manifestar la grave situación que hoy día está viviendo el país. Cuando vemos que parlamentarios de Chile Vamos abrazan las ideas o abrazan los proyectos del presidente Gabriel Boric, y no inyectan un sentido de urgencia como corresponde, es una muy mala señal al país. Este es el efecto candy, del dulce de ese momento, pero yo le quiero decir que en una semana más no va a haber nada concreto. Yo he ido varias veces al Cerro Castillo y después de eso también me fui con la misma sensación en ese momento, no íbamos contentos, pero pasaban los días y no pasaba nada. Es por eso que los parlamentarios que sí asistieron insisten en darle más frecuencia a estos encuentros para avanzar todo lo posible en materia de seguridad. Banco Estado presentó una querella por fraude informático y lavado de activos por 6.100 millones de pesos. Entre los responsables hay ex trabajadores y una empresa externa que prestaba servicios tecnológicos. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Cada vez son más frecuentes las vulneraciones a los sistemas de instituciones financieras y esta vez le tocó al Banco Estado. Más de 6.000 millones de pesos sin destino. Por eso el Banco Estatal se querelló por fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita. Entre los involucrados habría ex trabajadores de la institución. Informamos que Banco Estado, como resultado de las revisiones regulares realizadas por Contraloría Interna del banco, detectó la existencia de hechos graves que serían constitutivos de delito informático, en que una empresa privada proveedora tecnológica del banco, en coordinación con un ex trabajador, desde el año 2021 manipularon uno de los sistemas informáticos a objeto de obtener beneficios económicos. Según Banco Estado, el ilícito que ocurrió entre los años 2021 y 2024 afectó únicamente su propio patrimonio y aseguró que las cuentas, fondos y datos de los clientes no se vieron afectados. Según los especialistas, los responsables aprovecharon su conocimiento de los sistemas internos para cometer el ilícito. Utilizaron un sistema de vulnerabilidad de transporte de pagos que se realizan en forma periódica a distintas instituciones, entonces verificaron que podían ingresar en esta supuesta carretera, inyectar órdenes de pago que no tenían un origen válido, pero que finalmente procesaban y se realizaban el pago y se transferían dinero a ciertas cuentas desde las cuales obviamente se distribuían los recursos. Es justamente el hecho de que haya sido un fraude interno lo que impidió evitarlo desde el punto de vista informático. Acá el principal factor es el humano, o sea, la falta de ética y probidad de los funcionarios. Justamente acá lo que sucede es que hay personas que tienen un cargo o posición en una empresa, un cargo o posición de confianza y se confabulan para defraudar. Entonces, el factor humano siempre va a estar presente y es algo de lo que muchas
muchas veces no nos hacemos cargo. La tecnología, por cierto, puede ayudarnos a prevenir delitos en la empresa. Y el factor humano, la concientización, la prevención en las empresas es súper importante. Pero eso no eximiría de responsabilidad a la institución financiera, que falló en su control interno. Uno tiene que dar acceso a los usuarios solo a lo que tiene permitido y no más acceso del recomendado. Muchas veces pasa que por un tema de comodidad y para que no te estén pidiendo autorizaciones a cada rato, uno dice, ya sabes qué, te damos acceso a todo esto. Y en realidad uno tiene que tener mucho cuidado siempre, en este caso en particular, por ejemplo, uno de los usuarios eliminó información o eliminó registros que impedían ver qué estaba pasando esto. Por eso el llamado es a revisar los protocolos internos para mantener actualizados los controles y permisos y hacer énfasis en la prevención de este tipo de irregularidades. Acá, en primer lugar, ¿qué es lo que falla? Las personas. En segundo lugar, también los controles de gestión, porque obviamente las auditorías internas tienen que estar permanentemente chequeando y obviamente también verificar la idoneidad de las empresas con las que se está trabajando en sistemas informáticos. La auditoría siempre es útil, pero siempre es posterior. Es cuando ya tú cierras procesos y vas auditando que vas revisando que estos resultados se produzcan de la forma en que tú planificaste. Probablemente acá lo que va a ser necesario es que podamos tener alertas mucho más inmediatas cuando hay, por ejemplo, un desvío de fondos que pudiera no ser lo usual que sucede en una empresa. Ante lo ocurrido, el diputado Carlos Bianchi anunció que citarán a la Comisión de Hacienda de la Cámara al ministro de Hacienda Mario Marcel y al presidente de Banco Estado para que den cuenta de lo ocurrido. Bueno, hoy se estrena nuestro nuevo programa Pares Impares en conjunto con la Corporación 3xI, un espacio que viene a hablar sobre la cohesión social y la cultura de los encuentros. Y para conversar, queremos conocer más de esta nueva puesta al aire de CNN Chile, por eso nos encontramos, ahí está en pantalla, la ven, Macarena Morales. ¿Cómo estás, Maca? Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, y a todos los televidentes de CNN Chile. Tenemos una invitación justo después de CNN Prime, la nueva apuesta de CNN Chile, este programa que hacemos con los socios del 3xI, que busca fomentar la cultura del encuentro. Es un programa donde tenemos un diagnóstico de una sociedad cada vez más polarizada, donde el tejido social pareciera que se está rompiendo. ¿Cómo poder restablecer esas confianzas? Porque sabemos que todas las decisiones tienen que venir de todos juntos. Estamos justo en un auditorio en la sede del INACAP en Vitacura. Es que aquí vamos a ver todos juntos este primer capítulo de Pares Impares, también aquellas personas que van a ser parte relevante de este espacio. Mira, como estamos aquí completamente en vivo, me voy a acercar, tenemos a Camilo Herrera, él es el director ejecutivo del 3xI. Mira, muy corto, queremos saber cuáles son las expectativas, pero mira, ¿por qué es tan importante fomentar la cultura del encuentro? Porque lo que está en juego es nuestro futuro, nuestro porvenir. Tenemos un mundo que tiende hacia la polarización, que los incentivos de las redes sociales, en los mismos medios de comunicación, en la manera que consumimos pantalla, nos está encerrando en pequeñas burbujas. Si no hacemos un esfuerzo consciente de ponerle voluntad hacia construir y encontrarse con el otro, la verdad es que tenemos un futuro bien fragmentado. Ese trabajo y esa responsabilidad es la que junto con CNN hemos asumido y que queremos invitar a todos a que nos sigan, a que cultivemos una manera de ser distinta, que hagamos un movimiento cultural donde nos comprometamos con ir al encuentro del otro como una manera de construir sociedad. Así que estamos muy esperanzados de lo que estamos haciendo juntos. Y lo vamos a ver a las 22 horas aquí todos juntos, y la invitación es para ustedes también. Voy a seguir moviendo porque adelante. Tenemos a varios protagonistas de este primer capítulo, pero uno de ellos, bien lo decíamos, es también el compromiso que tenemos en CNN Chile, y a ver si logro interrumpir, el compromiso que tenemos en CNN Chile por esta apuesta que tiene que ver con... le estoy comentando que tenemos una apuesta en favor de recomponer el tejido social. Por eso que también para nosotros como canal es tan relevante poder tener estas temáticas, y por lo mismo también Jorge Keri, presidente de CNN Chile, con alta expectativa de lo que vamos a ver en las 22 horas, ¿no? Sí, muy contento, muy orgulloso de lo que hemos podido como CNN Chile hacer junto con la Fundación 3xI. La verdad es que el trabajo que está haciendo 3xI desde hace un tiempo, nosotros en este programa lo que vamos a mostrar es lo que ya se ha hecho, y eso es lo lindo, que no es lo que se va a hacer, sino que lo que ya se ha hecho y también lo que se puede construir. La verdad es que es muy refrescante para
para el momento que estamos viviendo, para lo complejo que está la sociedad, para lo complejo que está el mundo, que se pueda mostrar que hay personas que están mirando el mundo de otra manera, que están colaborando, que están creando espacios de encuentro, donde los diferentes pueden conversar, donde lo que se llama estos encuentros los encuentros improbables, donde uno nunca hubiese pensado que se va a poder encontrar con una persona tan diferente a uno y poder construir algo común. Al final del día ese es el tejido que necesitamos en Chile para poder crear la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que vienen, y realmente hacer que Chile pueda tener una esperanza en un momento en que es tan difícil encontrarla. Así que la verdad, fantástico, estamos muy orgullosos en CNN, estamos muy contentos con esta alianza que tenemos con 3xI y expectantes de lo que vamos a ver hoy día a las 10 de la noche, porque la verdad es que este es un programa que le tenemos mucha fe. ¿Maca? Mónica, desde el estudio nos quería preguntar algo. ¿Sí? No se va a salvar de preguntar tampoco. No, te iba a decir que probablemente también es interesante reflexionar que muchas veces los prejuicios, los miedos, nacen del desconocimiento. Cuando hay mundos que no se encuentran, también es más fácil que crezcan los prejuicios y el miedo. De todas formas, Mónica dice que también los prejuicios y el miedo hacen que estos encuentros sean cada vez más difíciles, y eso también es el aporte que queremos hacer a partir de las 22 horas, ¿no? Absolutamente. Ahora, es bien humano, no tenemos que condenarnos tanto, porque el miedo es una emoción que a todos nos embarga. No es tan extraño que sintamos miedo. Estamos viviendo en un mundo de mucha incertidumbre, estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio industrial, un cambio tecnológico. La geopolítica en el mundo está muy difícil, entonces no es extraño que estemos viviendo en un momento en que el miedo aparece, y el único antídoto para el miedo es la empatía, es el conocernos, es el conversar, es el pasar por tener lo que llamamos las conversaciones difíciles, y en este programa lo que estamos buscando es mostrar que sí podemos, que sí se puede, y que somos capaces como sociedad de construir algo que es diferente, que nos hace más diversos y que al final del día construye el tejido social que todos necesitamos. La verdad es que esto es algo transversal, esto no es algo político, esto no es algo social, esto es algo que el alma humana está buscando, que es ese espacio de encuentro, ese espacio de comunidad. Hoy día, cuando dicen que los longevos, las zonas azules, las blue zones, donde están las personas que viven más años, al final del día hay un patrón que es común, que es la comunidad. Puede haber un lugar en Cerdeña, un lugar en Costa Rica, un lugar en Estados Unidos, un lugar en Japón, pero cuando se empieza a disectar qué es lo que hace que esos lugares son lugares donde la gente vive muchos años, tiene que ver con la comunidad, con la empatía, con el hacer algo en conjunto. Y eso es lo que yo creo que pares e impares va a poder mostrar hoy día, que sí se puede, y dar un mensaje de esperanza en un Chile que lo necesita tanto. Muchísimas gracias, Jorge. Ya lo saben, la invitación a las 22 horas. Yo me voy a mover un segundo, porque de estas conversaciones improbables solo les voy a adelantar. Les voy a adelantar spoiler, que hoy día... Mira, vamos a adelantar lo siguiente, Mónica. Él es Cristian Briones. ¿Ya? Voy a hacer la publicidad. Fundador de Aguas Dimas. ¿Ya? Él estuvo desde los 15 años en el Sename. ¿Cuántos años en la cárcel, Cristian? Estuve 10 años en la cárcel y más de 15 veces en el Sename. 15 veces. Es posible, ¿no? Sí, es muy posible. Nosotros en la empresa Aguas Dimas hemos trabajado con 8 personas, de las cuales 7 están trabajando. O sea, imagínense el resultado. Así que de que es posible, es posible. Yo estuve 10 años, 18 años en el mundo de la delincuencia. Hoy día soy profesional. Creé esta empresa de Aguas Dimas. Vamos a ser el primer centro de reinserción el 2025. Donde vamos a instalar una planta purificadora, o sea, un proyecto que ayuda a la sociedad, que ayuda a combatir la delincuencia desde la raíz, ya que llevamos mucho tiempo invirtiendo en seguridad, en cámaras, en rejas, y vimos que la cosa, hoy día estamos hablando de secuestros, sicarios, y la reinserción es posible. Y invitar a las autoridades que se pongan las pilas con este tema, porque nos afecta a todos por la seguridad. Y este tema que nos afecta a todos es parte de lo que ustedes van a ver hoy día a las 22 horas. Y yo voy a dar solo un dato, ya tenemos que entregar. Él solo contrata a personas que tienen antecedentes penales. Notable. Cuando justo hablábamos del miedo y el prejuicio.
Así que parte de eso y mucho más a partir de las 22 horas, no se lo pierdan, Mónica, aquí en las pantallas de CNN Chile, pares impares con la conducción de Paloma Ávila. Buenísimo, vamos a estar esperando a todo el equipo, también a Paloma en la conducción, por supuesto, y qué bonito además el ejemplo que tú ponías, porque no se queda solo en su experiencia, sino que lo lleva a la práctica, lo vive, no se queda en un discurso nomás. Gracias, Maca, seguimos avanzando en las noticias y por supuesto a las 22 horas, pares impares. Nos vemos, buenas noches. Bueno, algunos celebrando y otros recordando lo que califican como derrota política. De distintas maneras se conmemora entonces el triunfo del rechazo tras la primera propuesta constitucional a 2 años de este plebiscito. Un proceso que llegó después del denominado estallido social, con demandas que varios aseguran aún no están resueltas. Los detalles en el informe de Macarena Román. El rechazo va a ganar, sin romper, sin quemar, el rechazo va a ganar. 2 años han pasado del rechazo a la primera propuesta constitucional, opción que tuvo más del 60% de respaldo. Con una alegría que recordaba la de 24 meses atrás, Chile Vamos conmemoró en el frontis de la iglesia San Francisco de Borja este 4 de septiembre. Frente a un proyecto constitucional completamente desquiciado, que buscaba deformar lo que es nuestro sentido de nación, nuestro sentido de país, lo que son nuestras tradiciones, el pueblo chileno despertó. Despertar, concepto también usado en aquel octubre del 2019, cuando comenzaron las manifestaciones del denominado estallido social que derivó en un proceso constituyente. Exigencias en materia de salud, pensiones, educación, vivienda y otras que según varios siguen sin resolverse. Se equivocan si asocian el rechazo, que fue un duro revés para las fuerzas progresistas, que fue, como dije en la intervención, una derrota incluso más allá de lo electoral. Si es que creen que con eso las demandas que preñaron este plebiscito desaparecieron. Es cierto que ahí se incorporaron materias que no eran a lo mejor, que no le hicieron sentido a la ciudadanía, pero también es cierto que nos rige una constitución que fue impuesta en la dictadura, que luego la modificó sustantivamente el presidente Lagos, pero que no consagra un Estado social y democrático de derecho. Análisis y aprendizajes de lo que se vivió en aquella convención constitucional, que sin duda tuvo situaciones controversiales que en ocasiones desviaron la atención de lo debatido dentro del hemiciclo y que en otras se resaltaron propuestas polémicas respecto del texto que buscaban crear. Aquí lo que operó con mucho poder fue la voluntad ciudadana, la incapacidad de un sector para entender que si bien las personas querían cambios, no querían refundaciones. Cambios que después se intentaron llevar a cabo a través de un segundo proceso constitucional, esta vez liderado por la derecha con mayoría del Partido Republicano. El país necesita cambios aún, no hay que esconderlos bajo la alfombra, pero que tienen que ser con acuerdo. Y hay que recordar que fueron 2 propuestas constitucionales rechazadas, no solo una. Y creo que ese análisis tienen que hacerlo todos los sectores, incluido Chile Vamos. Claro, porque fue la actual oposición quien en esa oportunidad llamó a votar por el a favor. Pero al igual que en 2022, la ciudadanía rechazó la propuesta constitucional aquel 17 de diciembre. Hemos aprendido que el país no quiere violencia, rechaza a quienes abrazan la violencia, y que el país lo que quiere es transformaciones, cambios con acuerdos moderados, no con imposiciones ni con locuras ideológicas. Y que cree que las buenas políticas públicas hay que reeditarlas e impulsarlas y que aquellas cosas que se han hecho mal tenemos que obviamente revisarlas y mejorarlas. 2 años de un plebiscito que terminó siendo rechazado por la mayoría del padrón electoral. Conmemoración de una jornada de votaciones que vuelve a abrir el debate sobre si hay espacio o no para un nuevo proceso constituyente. Mientras algunos creen que no es el camino, otros apuntan a que será la propia ciudadanía quienes tarde o temprano pondrán nuevamente la exigencia sobre la mesa. Tenemos mucho que conversar con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo y en directo cuando son las 8:54. Sí, buenas tardes, Mónica, gracias por la invitación y venimos ahí ya saliendo de la sesión en Valparaíso. Sí, pues harta pega. Primero quiero llevarlo al tema del 4 de septiembre. Cuando pasa el tiempo, en su evaluación,
¿Chile estaría mejor si hubiera ganado el apruebo o no? Yo creo que Chile perdió una oportunidad. Yo estoy convencido que la nueva constitución que en ese minuto se propuso hubiese sido un avance en derechos sociales, en fortalecimiento del Estado, y que lamentablemente más bien fueron cosas de forma las que echaron abajo ese proyecto. Ahora, si usted me pregunta qué es lo que yo valoro todo eso, yo valoro enormemente la posición que ha tenido el gobierno y el presidente Boric, cuando muchos decían, después de esto Boric como que cierra las puertas de la moneda y esto se acaba y no hay reforma y no hay carisma, no hay presidente, de seguir gobernando, y con todas las dificultades que conocemos y que vive el país, tenemos gobierno, tenemos conducción, y uno siente que este es el minuto, en los próximos meses y semanas, en que la gente va a empezar a percibir y a sentir los logros, por ejemplo, también en materia económica y de Pero cosas que se han volviendo hecho. a septiembre, ¿cómo se explica Creo que ahí usted? está el valor de ser Ok, firme en la conducción. Entiendo el tema de la reacción a el rechazo que triunfa, pero cuando usted dice Chile se perdió una oportunidad, ¿de qué se perdió? Para que profundicen eso, según usted, desde su perspectiva. Mira, hoy día discutíamos con la presidenta del Banco Central, que fue a entregar el informe económico, Sí. la coyuntura, por así decirlo, el IPOM, y hay una de las grandes conclusiones que decía: nuestro crecimiento tendencial está entre 1,5 y 2,5. Muy bajo para lo que necesitamos. Muy bajo, y llevamos varios años así. Ya. Y yo decía, en el debate, intervine en la sala, esto ya no es un problema casual, no es un problema de la coyuntura externa, es un problema estructural de la economía chilena. Y creo que la nueva Constitución, por ejemplo, abordaba aspectos que un experto de la Universidad de Chicago decía sobre Chile: falta de inversión en capital humano, decía que podemos crecer con recursos naturales, pero después tenemos que superar los recursos naturales. Bueno, para eso hay que tener política pública, un nuevo rol del Estado, por ejemplo, para hacer fundiciones de cobre, los privados solos no la hacen, o para tener una política que nos permitiera reimpulsar Huachipato. Bueno, empresario del siglo XXI, pero que impulse una política pública que nos permita hacer cosas Otros distintas. dicen que creaba mucha estabilidad y que hubiera sido peor para la economía. O sea, sí, claro, pero es que la situación que actualmente tenemos hoy día con esta Constitución es una situación de un crecimiento que tiende a estancarse, que es muy, muy modesto, y tenemos que hacer un giro. Yo creo que para ese giro el Estado tiene una gran responsabilidad. Ya, y entiendo que ese rol, según usted, se lo daba la nueva Constitución. Le daba Ahora, más facultades para ¿no cree que la actuar? gente es sabia y que por algo, con un 62%, rechazó ese proyecto? O sea, yo respeto la soberanía popular, yo no creo en esta cosa de que uno cuando pierde, como que el pueblo está alienado y en realidad todos se equivocaron y yo soy el que tiene la razón. Yo creo que esa mirada es un poco soberbia y desde ese punto de vista uno tiene que tomar el recado. Yo creo que el recado que nos dieron fue muy duro en el sentido tal vez no haber comprendido cómo aspectos de las demandas que habían ahí puntuales no sintonizaron con un estado de ánimo de la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido sí uno tiene que salir tal vez del mundo confort de la izquierda y ser capaz de interpretar un Chile que es mucho más diverso que lo que a veces la izquierda en ese minuto fue capaz de interpretar. ¿Le faltó sintonía con parte del sentimiento ciudadano? Yo creo que al proyecto de nueva Constitución le faltó sintonía con el Chile profundo, que es el que a veces no se expresa tan fuerte en determinadas coyunturas o debates políticos, y eso yo lo veo harto cuando andamos en terreno en la región de Coquimbo y uno empieza a entrar a donde no entran otros, y creo que en ese sentido sí es un remesón para la izquierda, que hay que estar más cerca del pueblo, hay que vivir los problemas de la gente más directamente y de repente no quedarse solo en la zona de confort político. Ahora, también se van a cumplir pronto un nuevo aniversario de lo que quiero que usted le ponga nombre, porque son los hechos de octubre. Unos lo denominan estallido social, otros lo denominan como estallido delictual y otros le ponen otros nombres. ¿Cómo lo denomina usted? Mira, yo ahora, con la calma de mirarlo, obviamente. Yo creo que la palabra de lo que ocurrió más cercana es estallido social. ¿Y por qué estallido? Porque es cuando hay algo subterráneo, profundo, es como un volcán que erupciona, algo que tú no percibes y que cuando sale con una fuerza telúrica. Y uno no puede desconocer que en Chile hay malestares sociales muy profundos. Y toda esta tesis de que esto era más o menos que la obra de agentes cubanos o cualquier cosa así bien alocadas que surgieron en su minuto, es no querer ver la realidad. Yo ahí lo que siento es que la élite política y económica de Chile quiere negar lo que ocurrió y negar también el por qué sucede. Y eso es el peor error que puede cometer. Entonces, a mí me parece que fue un estallido social
de protestas ciudadanas muy diversas, y eso creo que desconocerlo nos lleva a retroceder como país. Quiero preguntarle por esos temas no resueltos, digamos, que lo reconocen también incluso desde Chile Vamos, muchos, que hay temas no resueltos importantes en nuestra sociedad. Pero antes de eso, quiero preguntarle si usted es de quienes se hacen una autocrítica respecto de que en medio de esas protestas, es cierto, hubo una protesta masiva, ya no sé decir bien el número, pero más de 1,5 millones de personas, una marcha multitudinaria, pero también hubo mucha violencia. Hubo destrucción también para gente que tenía negocios pequeñitos, para negocios grandes. Entonces también hubo mucha violencia. Y quiero preguntarle si usted se hace la autocrítica desde el sector que representa, de que les faltó fuerza para condenar esa violencia, como lo ha dicho, por ejemplo, Paulina Bodanovich. Sí, yo no comparto ese juicio, ¿No? esa aseveración. Nosotros desde el primer minuto, cuando ocurrieron hechos de violencia que no tenían ninguna justificación, como la quema de estaciones de metro, quema de autos, saqueos de locales, u otras cosas que son actos delictivos, los condenamos tajantemente. Yo mismo lo hice en decenas de entrevistas, nacionales y en la región. Pero lo que no aceptamos es que se quiera encubrir con esos hechos que son totalmente cuestionables, la legítima protesta social y lo que ocurrió ahí, que fue una manifestación popular de crítica y de cuestionamiento a las desigualdades, de crítica y cuestionamiento a los abusos, y donde también la gente quería, a través de expresar de su movilización, demandas que estaban insatisfechas. No quiero malentenderlo, por eso se lo voy a preguntar, porque no quiero malentenderlo, pero Bien. usted dice, aquellos hechos de violencia que eran delictuales, yo los condené. Sí, claro. ¿Hay algún hecho de violencia que no sea condenable? O sea, a ver, En el contexto estoy hablando de una democracia. en el contexto de una democracia nosotros queremos y respaldamos las movilizaciones sociales que tienen que hacerse de manera pacífica Por eso, y no en hay- un marco institucional. No hay ningún hecho de violencia entonces que sea Ahora, aceptable. Eso es la base. Ahora, si usted me pone a discutir cada cosa particular y... No, pero como principio. Como No hay en principio. democracia un hecho de violencia que sea O sea, aceptable. en democracia nosotros justificamos y legitimamos que las manifestaciones deben ser pacíficas y nosotros no Por eso, sin propongamos violencia. ni generamos ninguna otra fórmula de manifestación. Y eso es lo que nosotros hemos defendido y en ese sentido vamos a seguir, por supuesto, Ya. ejerciendo ese derecho. Avancemos. Quiero preguntarle si usted cree que hoy día hay condiciones para un nuevo estallido social. Mira, yo no lo sé. La verdad que sería muy irresponsable decir sí o no, pero sí te puedo decir con plena convicción que si no avanzan las reformas que el presidente Boric está proponiendo y no tenemos un gobierno que haga políticas públicas que combatan la desigualdad y los privilegios de la élite, sí creo que en 5, en 10 o en 15 años podemos tener otro estallido social. Y creo que en eso la clase política está en deuda con Chile, porque parece que se olvidó y borró lo que pasó en el estallido social, y creo que esa es la peor actitud que puede tener. Ya le voy a preguntar del tema Hermosillo, porque me parece que el tema de la corrupción también se ensarza de alguna manera y se engarza, mejor dicho. Mi mamá, que es profesora de castellano, me va a retar, me va a llegar, tira el WhatsApp tratando de ocupar más las palabras, ni le digo lo que es. Pero creo que es un tema importante también el malestar ciudadano antes y en el futuro y en el pasado también, ¿no? Pero antes quiero llevarlo al tema Jadwe. Le levantaron la prisión preventiva, la jueza estimó que había cambio en las condiciones, que ameritaba entonces ahora arresto domiciliario. ¿Cómo leyó usted aquello? Bueno, primero saludar a Daniel Jadwe, felicitarlo por el hecho de que pueda retornar a estar en su hogar, está en detención domiciliaria, claro. No es una situación cómoda tampoco, pero indudablemente salió a la cárcel, que era algo muy injusto, porque uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el delito de Daniel Jadwe? ¿Se echó la plata al bolsillo? ¿Cometió un acto violento que afectara la propiedad directa a otras personas? Eso no está nítido ni claro en la investigación. No, pues si nadie lo en está la acusando, investigación nadie que lo se está lleva hoy día. acusando de enriquecimiento ilícito, lo están acusando de No, fraude al fisco. Sí, lo que pasa es que No es necesario, no, el fraude al fisco no requiere, senador, para ser súper claro con quien nos ven, el fraude al fisco no requiere echarse plata al bolsillo, requiere usar requiere usar mal los fondos públicos. Sí, No requiere el enriquecimiento ilícito es otro delito del cual no está acusado. Lo que pasa, Mónica, es que yo comparto contigo que el fraude Esa es al la fisco... diferencia. Sí, pero hay gente que hace fraude al fisco y se enriquece también. Pero eso es un enriquecimiento ilícito más fraude al fisco. Signo más fraude al fisco. Bueno, pero yo lo que quiero decir Nadie es lo ha que... acusado de eso en la fiscalía. Correcto, está bien. Yo lo que valoro es que creo que la detención preventiva de Daniel Jadwe fue algo injusto. En mi opinión, el proceso se puede hacer con él en otras figuras, incluso en libertad. La principal argumentación de la Fiscalía en su minuto fue que él, como alcalde de Recoleta, podía volver a cometer estos delitos que se lo estaba acusando, y en nuestra opinión
eso ya no puede ocurrir porque dejó de ser alcalde. Por lo habiendo tanto, otros argumentos más también, digamos, como, sí, pero como la gravedad de los delitos, la pena, porque si no hay pena que se exponga eventualmente a pena de delito, nunca te pueden dejar en prisión preventiva. O sea, entonces hay varios argumentos que componen los artículos del Código Penal que te llevan a determinar o no prisión preventiva. Yo pienso y estoy menciona. convencido que la prisión preventiva para Daniel Jadwe fue injusta. Y estoy convencido que él va a demostrar en el juicio que viene a continuación su total inocencia de los hechos que se lo acusan. Ahora, los argumentos jurídicos, va a ser la tarea de los abogados, yo no me la voy a... Por supuesto, y los tribunales verán si eso es así o no. Confiamos en la justicia, pero usted nunca pensó que había estamos muy persecución contentos política de parte de la Fiscalía o de la justicia chilena. A ver, yo no creo que haya persecución de la justicia chilena a los comunistas, me parece que eso no es lo que está ocurriendo. Sí siento que algunos de los involucrados en el caso, tal vez los querellantes, actuaron con no sé si un celo, un rasgo muy curioso en la forma como se actuó contra Daniel, y me parece que ahí el abogado Daniel ha estado explicando bastante bien lo que a juicio de él son incluso pruebas que se entregaron a la Fiscalía, incompletas, hasta semidolosas, uno podría decirlo, y que pudieran haber inducido al error. Entonces, sí creo que a él, su liderazgo político, hubo una intención de dañar su liderazgo político. ¿De parte de quién? ¿De los querellantes? A lo menos yo lo veo nítido en lo que he escuchado del abogado de los querellantes. Ya, y otra pregunta, porque no quiero sobreentender cosas. Usted dice, él no cometió ningún delito violento, él no se robó plata, no lo han acusado de eso, pero él cometió fraude al fisco, no cometió. La acusación es por fraude al fisco, como tipo de... Ahora, está recién formalizado, no está acusado, no está condenado. Hasta que no termine el juicio, o sea, no sabemos si hay presunción de inocencia. Sí, exactamente, entonces por eso quiero precisar. A él se le acusa, es cierto, no de llevarse plata para la casa, tampoco se le acusa de un delito violento como delito de sangre, se entiende, no evidentemente, sino que es fraude al fisco, dice usted. Ahora pregunté, ¿que acaso no es grave el fraude al fisco? Mira, yo a Daniel Jadwe, Mónica, lo conozco el año 95. Cuando no sé, quiero entender si usted lo está diciendo porque le parece que la acusación de ese delito no es grave, o porque usted cree que es inocente. Yo te quiero responder. Yo conozco a Daniel Jadwe del año 95, cuando estudié arquitectura en la Universidad de Chile, y tengo la plena convicción de que él es inocente de los delitos que se lo acusan, y desde ese punto de vista es lo que yo puedo argumentar. Ahora, si usted me diga, no es que usted me está diciendo el delito es poco grave, el delito del cual se le acusa. O sea, a ver, delitos como fraude al fisco, delitos como tráfico de influencia, delitos como negociación incompatible, para autoridades, para funcionarios públicos, en mi opinión son graves. Ya por eso, ahora, eso le estaba preguntando, quería entender si me estaba diciendo que era inocente o me está diciendo que el delito en sí no le parecía grave. Son delitos graves y obviamente queremos que no ocurran, pero yo creo y tengo la convicción que Daniel Jadwe no incurrió en ninguno de esos delitos. Ya, por eso que le decía, no quiero sobreentender, quiero precisar el tema, por eso lo preguntaba. Lo quiero llevar ahora al tema Hermosilla. Y tiene hartas aristas, pero lo primero es qué gravedad le asigna usted a este caso, que uno ya, el nombre tendría que ser a estas alturas, claro, caso Hermosilla, audios, WhatsApp, Corte Suprema, Fiscal Palma, ex Fiscal Guerra y Factop y Jalap y sigue, o sea, por eso estoy tratando de resumirlo en un concepto, pero no me estoy olvidando de todas las aristas que tiene, y en ese sentido quiero preguntarle qué gravedad le asigna a este caso. Mira, yo le asigno máxima gravedad, porque además creo que esto vuelve a instalar algo que la sociedad chilena es parte tal vez de lo que estuvo en el estallido social, ya que hablamos de eso, y esta sensación de impunidad de ciertas figuras públicas o de gente que es intocable. Ahora uno se pregunta por qué entonces hay intocables, porque tienen tanto poder económico, tanto poder político, de que la justicia no va a actuar sobre ellos y siempre van a tener privilegios, siempre van a ser personas que de una otra manera, como se dice, un buen chileno, van a zafar. Y desde ese punto de vista yo quiero ser muy sincero, yo pensé que a Hermosilla no le iban a tocar. Y me imaginé que iba a hacer alguna explicación alambicada y que iban a aparecer sus redes de poder. Valoro mucho lo que está haciendo en ese sentido la Fiscalía, creo que es muy importante para la democracia que el cárcel de la corrupción se ataque a fondo y que, como escuché por ahí, lleguemos hasta las raíces de esto y realmente las arranquemos, porque no podemos... Pero usted le ha sorprendido, o sea, usted confiesa que no pensaba que iba a terminar, por ejemplo, en prisión preventiva, de nuevo. Igual como decimos estoy antes, sorprendido y tengo que reconocerlo. Sí. Está bien. A veces uno también siente que esta institucionalidad que tenemos y que la justicia no actúa, y no actúa en el caso de Ovalle, que dejaron libre a unos narcotraficantes en mi región. 23. Tremendo poder económico y tremendo poder político, poder económico, perdón, y poder de fuego de armas, 23 libres, y también siente, y ahí la justicia no actúa en mi opinión bien, y también siente que frente a los poderosos, caso Penta y otras cosas más, tampoco actúa. Yo tenía la sensación que Hermosilla tenía tanto poder con sus redes, entre comillas, que algunos dicen que son transversales, bueno, como sea,
que podía librar. Entonces, creo que es importante para la democracia. Ahora, esperemos que la condena llegue hasta el final y sea ejemplar para los delitos que cometió. Ahora, de nuevo, voy a hacer lo mismo que hice con el alcalde, entonces, con el exalcalde Jadwe, porque le voy a preguntar por esa proyección, pero de nuevo, estamos hablando de prisión preventiva, no está condenado, también tiene derecho a la presunción de inocencia, está en una etapa en que le comunicaron los cargos y lo están investigando. Es imputado, no es condenado. Me gusta hacer con todos, da lo mismo quien sea, la misma aclaración. Me parece justo hacerlo con todos. Pero igual usted dice, es una sorpresa, pero dice en sentido positivo, en el sentido que usted pensaba que esto no iba a pasar, pero de nuevo es alguien que está en prisión preventiva. ¿A usted le parece prudente, si estamos hablando recién de prisión preventiva, las palabras del presidente? Son palabras que han sido criticadas no solo desde la oposición, también han sido criticadas desde miembros de la alianza oficialista. Mira, aunque no sea popular, yo respaldo las palabras del presidente, a mí me parece que son correctas, que son justas, necesarias, porque yo soy un convencido que esta sensación que yo tenía de que Hermosilla va a librar está vinculada a que la gente siente cuando hay investigaciones judiciales, cuando los que tienen poder cometen delitos, al final no se los toca y muchas veces incluso se imponen pactos de impunidad. Y yo creo que de alguna manera el presidente, en mis impresiones, hasta inconscientemente, yo no puedo atribuir qué intención tenía él al hacer sus declaraciones, nos ayuda a combatir esos posibles pactos de impunidad. Si cuando se dio el caso Penta, cuando se dio el caso Penta, Mónica, es que cuando se dio el caso Penta, apareció SQM y yo en el Congreso escuché, y era diputado, gente que decía, bueno, es que mire cómo está Soquimichi, afecta a los que son como de izquierda, algunos, y esta Penta la UDI, hagamos unas nuevas normas y que esto pase colado y dejamos... Y algo de eso ocurrió sin normas legales, pero algo de eso ocurrió por el actuar de la Fiscalía. Entonces, francamente, yo creo que acá, cuando el presidente respalda el criterio del caiga quien caiga, es muy importante la señal. Y yo creo que es sano que el presidente de la República diga esas cosas. Ahora, tal vez lo puedo haber dicho de otra manera, tal vez en otro escenario. Mira, aquí todos podemos ser expertos en darle consejos, pero yo valoro mucho, mucho sus declaraciones y creo que son necesarias. Me lleva dos preguntas con lo que acaba de decir. Usted dice, cuando ocurrió el caso Penta y SQM, y efectivamente, mientras el caso fue Penta y afectó solo a la UDI, había un gran apoyo de parte de todas las autoridades a la labor de la Fiscalía. Cuando el agua empezó a llegar a la orilla de la nueva mayoría, la cosa se complicó. Nosotros como parlamentarios nos mantuvimos firmes en denunciar toda situación de corrupción y no hablamos ningún tipo de pacto de impunidad. Pero usted dice, nosotros en el Partido Comunista, pero usted era parte de un gobierno, el gobierno de la expresidenta Bachelet, donde se dejaron de presentar querellas y el exdirector jurídico, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos ese entonces, se lo sacó. Y él mismo denunció que hubo presiones para que no presentara más querellas. Sin esas querellas por delitos tributarios, se amarraba de manos al Ministerio Público. Entonces, ¿no hay también una autocrítica cuando el agua llegó hasta las orillas de todos los sectores políticos, ese pacto de impunidad también fue parte el actual oficialismo, pero dividido en la nueva mayoría, digamos, no era lo mismo porque no es tan justo decir el actual oficialismo porque no estaba el Frente Amplio en ese tiempo, digamos, pero ¿no hay una autocrítica a quienes eran parte de ese gobierno de la expresidenta Bachelet por haber sido parte de lo que usted mismo calificó como un pacto de impunidad? O sea, uno de los que criticó en ese minuto esa situación fue el actual presidente Gabriel Boric como diputado y desde ese punto de vista nosotros dijimos y actuamos siempre velando por que se investigara todo y no hubiera ningún tipo de intento de generar leyes que anularan las investigaciones. Ahora, yo sí creo que la institucionalidad falló y que tuvo que haber llegado más a fondo y que tuvo que haber presentado más querellas como correspondía y que la Fiscalía no debe haber terminado en el caso de la gente de Penta con esta clase de ética como algo que al final relativizó el resto de la condena y sí me parece que hay situaciones que siguen todavía sin investigarse. Ya, pero ¿le parece que también hay una autocrítica que hacerse desde ese sector de lo que se hizo en ese tiempo en el gobierno de la expresidenta Bachelet? O sea, yo valoro ¿Usted mucho... reconoce que hubo un pacto de impunidad transversal? No, yo lo que estoy diciendo es que nosotros cuestionamos y no avalamos los intentos de generar un pacto de impunidad que se intentó, en mi opinión, tanto lo escuché yo en materia legal como en prácticas. Ahora, desde ese punto de vista... ¿Y quiénes intentaban ese pacto de impunidad en normas? O sea, la UDI eran los principales afectados. Yo creo que ellos los que más estaban desesperados. Pero en ese QM los afectados también eran desde el sector de la yo escuché a gente de la UDI planteando la necesidad de generar nuevas normas que generaran esto de borrón y cuenta nueva. Ahora, si en la antigua concertación había quienes también lo vieron como una salida, eso tienen que explicarlo los involucrados. Yo se lo escuché a la gente de la UDI. Eso usted dice que lo escuchó en la UDI respecto de normas, pero respecto de prácticas.
¿Qué sector político encabezaba el gobierno? Bueno, cuando ocurrieron estas cosas era el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Quién presionó al Servicio de Impuestos Internos para que no presentara más querellas? O sea, indudablemente, Mónica, no hubo ahí todo el celo que se requería de parte del gobierno de la nueva mayoría para llegar a fondo en esta investigación de corrupción. ¿No hubo todo el celo o directamente se intentaron parar las investigaciones? No hubo las investigaciones legales existieron. Yo creo que no hubo todo el celo. No hubo todas las que podían haber porque no había más querellas. Bueno. Hubo muchas investigaciones que no se hicieron porque no había querellas. Yo creo que hay que hacerse la autocrítica y en mi opinión es algo de lo cual tenemos que aprender, más ahora que nuevamente tenemos situaciones de corrupción relevantes que se están produciendo. Desde ese punto de vista sí, uno tiene que hacerse la autocrítica y creo que esa experiencia es justamente la que hoy día el presidente Boric está alertando cuando nos dice, caiga quien caiga, nos está diciendo que no va a haber falta de celo, no va a haber borrón y cuenta nueva en materia judicial, no va a haber querellas que no se presenten del organismo público que corresponda. Antes de irnos al último tema, de hecho, presentó muy rápido ahora el Servicio de Impuestos Internos con Echeverría a la cabeza una querella en un caso que era necesario para que pudiera actuar la Fiscalía, porque podrían modificar la ley de ustedes los senadores y que tuviera posibilidad el Ministerio Público de actuar en temas tributarios sin que fuera una exclusividad del Servicio de Impuestos Internos, como lo es tribunales aduaneros, como lo es en el CERVEL. Así que ahí tienen... Hay proyectos de ley en esa materia. Pues ahí tienen tarea pendiente, pero quiero preguntarle antes de irnos brevemente con el tema de Venezuela y con una nueva encuesta de la expresidenta Bachelet, quiero preguntarle, ¿esto puede llegar también a las orillas del actual oficialismo? Y se lo pregunto porque Luis Hermosilla alcanzó a ser abogado del jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Y además, Luis Hermosilla es padre de uno de los fundadores de Revolución Democrática. Le decían tío Lucho en el Frente Amplio. Y el propio Crispi, cuando estuvo en el Congreso, hoy día circulaba profusamente nosotros le decimos cuña, periodismo, una opinión, no sé cómo se diga, en que él decía, es mi abogado Luis Hermosilla porque no es llegar y atacar al jefe de asesores del presidente de la República. O sea, más que claro que era su abogado. O sea, ¿esto puede terminar llegando tal vez por este tema o por otros a las orillas del oficialismo? Yo no lo sé si puede llegar o no. No tengo ningún elemento para saber si hay más o no personeros del oficialismo involucrados, pero yo me quedo y voy a insistir en las palabras del presidente de la República. Esta investigación, estas situaciones, caiga quien caiga, y no va a haber ningún tipo de freno porque aparezcan personeros o personajes del oficialismo involucrados. Y me da mucha confianza esa declaración porque los poderosos no solo están en la derecha, también están en el otro mundo político y los que tienen poder económico a veces también esconden su identidad política. Entonces esto tiene que llegar hasta el final y yo tengo esa convicción de la voluntad del presidente Boric y me parece que eso es clave en este caso. Es urgente cambiar, porque otra de las aristas es el tema del Poder Judicial. Es urgente cambiar el sistema de nombramientos de los jueces de la Corte Suprema. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo hace poco, el sistema no da para más, no aguanta un día más. ¿Usted comparte? Yo creo que tenemos una crisis de la justicia brutal y eso se refleja en la falta de confianza que tiene la ciudadanía y en lo que yo llamo la justicia clasista. Ahora, si eso se va a resolver como una especie de, le he llamado bala de plata, por cambiar el sistema de nombramientos, es algo que tenemos que estudiar con detalle. Yo estoy abierto a todas las opciones, pero también te quiero decir que tengo cierto temor a esta idea tecnocrática de que el Poder Judicial se autorreproduzca sin relación con el resto de la sociedad. Porque uno podría decir, no, la forma más idónea es que el Poder Judicial haga sus nombramientos sin que intervenga el mundo político, ejecutivo, sin que intervenga el Parlamento. Eso querría decir entonces que ellos se casi autorreproducen. A mí me parece que es un tema que hay que estudiar con mucho detalle. Ahora, lo que sí le exijo, y se lo digo así, le exijo a los senadores y senadoras que nos toca votar la próxima semana por 3 integrantes de la Corte Suprema, es que seamos muy rigurosos en 3 cosas. Primero, que efectivamente estos nuevos integrantes de la Corte Suprema combatan la corrupción, caiga quien caiga. Y no tengamos estas cosas como que llega alguien a la Suprema y después uno encuentra que le dicen la verdad a medias para cubrirse. Segundo, que haya un respeto irrestricto de ellos a los derechos humanos, que son valores universales que creemos que la justicia no puede relativizar. Y por último, que actúen y que no nos pase lo de Valle, porque es terrible esto que ojalá detienen que no haya a unos narcotraficantes y después los dejan libres y resulta que les dicen pague cada uno 2 millones de pesos y tenían 280 millones, pagan al tiro, quedan libres y solamente han vuelto a tener a uno. Ojo, a uno de estos 23. Me permito Entonces, agregarle que no hayan reuniones también de las cuales no nos enteremos los ciudadanos con esos candidatos. Me permito, con senadores. Me permito agregarle... se lo sumo totalmente, que sea transparente el proceso. Cierro preguntándole, muy brevemente, a ver si tiene por de síntesis y alcanzamos, sino con una
con 2 vamos a ver si alcanzamos. Pero respecto a Venezuela, el Partido Comunista en el Congreso, en la reunión que tienen, no define si cree que Venezuela es una dictadura o no. Hace otras apreciaciones respecto a la elección, pero no se pronuncia por eso. Pero después, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dice que no es una dictadura. El presidente Boric dice que sí es una dictadura. Yo quiero saber si usted está con el presidente de su partido o está con el presidente de Chile. Bueno, yo estoy con la declaración que sacó el Partido Ya, Comunista. porque no define si es dictadura o no. Entonces, por eso pero le hice la bajada para que me diga, si Mónica, como político usted está con lo que dice el presidente de la República o está con lo que dice el presidente del Partido Comunista. ¿Con cuál de las 2 versiones está? Yo estoy con la opinión que nosotros sacamos escrita, no se define, que es la síntesis del Partido Comunista respecto a esta situación, y eso es lo que yo puedo opinar. O sea, me pateó al córner. Cierro preguntándole, nueva encuesta en que se escapa un poco Bachelet o bastante de José Antonio Kast, sigue siendo la líder y por harto Evelyn Matei, pero lo que le quiero preguntar no es aquello, le quiero preguntar si usted comparte que el liderazgo de Michelle Bachelet o su pensamiento está incluso más cerca de lo que hoy día representa el Partido Comunista y el Frente Amplio que de lo que representa el socialismo democrático. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Bachelet representa algo muy peculiar y que es la sensibilidad izquierda en Chile. Y la sensibilidad izquierda tiene componentes socialdemócratas, del socialismo, del PPD, tiene componentes de la izquierda que se construyó desde el Partido Comunista, incluyendo nuestro paso por los periodos extraparlamentarios, de la lucha contra la dictadura, tiene elementos también de los nuevos. Yo creo que aunque Bachelet es una figura política muy experimentada y de edad, uno la ve que ella empatiza con demandas nuevas, que es capaz de escuchar a liderazgos jóvenes. Le llama la atención a uno que la gran sintonía que adquirió ella con el presidente Boric, cuando el mismo presidente Boric fue muy crítico de su gobierno. Eso refleja una capacidad de entenderse como inteligencia emocional muy grande. Entonces, yo creo que Bachelet representa muy bien la izquierda, incluso me atrevería a decir, no solo la izquierda, las ideas democráticas en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, encasillarla en que está más para un lado, está más para el otro, me parece que no le hace justicia a sus cualidades. Ya, entiendo con eso que no veo otro liderazgo que logre esa transversalidad hoy día. La política es dinámica. Sí, pero hoy día a mí hay varias ministras que me gustan mucho en su liderazgo, pero hoy día Bachelet pesa. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime aquí de cuerpo presente. Lo molestamos porque siempre lo vemos por Zoom o por móvil desde el Congreso, pero muchas gracias por tener la gentileza de venir hasta acá. Gracias por la invitación, Mónica. Buenas noches. Seguimos avanzando y les contamos que el abogado de Luis Hermosilla ya recibió los chats que comprometió publicar. De hecho, no solo los chats, los videos, todo, las fotos, todo lo que tenía el celular se lo entregaron. Una vez conocido entonces el contenido del disco duro recibido desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras que el Ministerio Público concurrió además, atención, a las oficinas del Grupo Patio en medio de una nueva investigación penal por el caso Audios. La nota es de Estefanía Bustamante. Agradecer a mi abogado Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda una vida. Yo no tengo una cercanía con el señor Hermosilla, con el señor Chadwick. Y que Luis Hermosilla sea mi abogado tiene que ver con que no es llegar y querellarse contra el jefe de asesores del presidente de la República. Son algunos de los contactos que Luis Hermosilla dejó plasmados en su teléfono, al cual ya tiene acceso su defensa a través de un disco duro que llevó su equipo jurídico hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente. Recibieron los chats que, según prometieron, harán públicos. ¿Abogado recibió ya el disco duro? ¿No lo han recibido todavía? No van a haber declaraciones. Cuidado. Pero incluso antes de que los abogados pisaran la Fiscalía Oriente y se retiraran en completo silencio, la expectativa crecía en los pasillos del Congreso. ¿Por lo de los audios? Hermosilla. ¿No hay miedo en el gabinete? No. Es que los nexos de Hermosilla traspasan barreras políticas, siendo defensor del exministro Andrés Chadwick por la acusación constitucional en su contra, hasta representante temporal de Miguel Crispi en el caso Convenios. Por eso, tanto oficialismo como oposición lanzaron sus dardos. Los oficialistas quieren situar el tema de Lucho Hermosilla en un sector. Pero yo le recordaría que Miguel Crispi, desde el 2017, iba a las oficinas de Luis Hermosilla. Le decía, tío, que haga públicas las conversaciones con su amigo que estaba en el corazón de la red de Hermosilla, el señor Chadwick. Por nuestra parte, vamos a solicitar
copia íntegra de esa copia que hasta ahora solo tenía la Fiscalía. Se conocieron, por ejemplo, chats con el ministro Jean-Pierre Matus, el fiscal nacional y la persecutora a cargo del caso Audios. El gobierno, en tanto, sondeó si el gabinete tuvo o no contactos con Hermosilla. Aquí hay que distinguir, estamos hablando de hechos delictivos que están siendo investigados por la justicia y conversaciones que otras personas puedan tener en el marco de los WhatsApp que usted mismo tiene con sus amigos, con conocidos, colegas de trabajo. Creo que esto es algo bien importante porque cualquiera que mire los números, y seguramente los chilenos lo saben, los chilenos no confían en la justicia. Al gobierno le interesa, por lo tanto, que la justicia pueda investigar a todos los que haya que investigar, independiente de quienes sean, ya sea de su condición política, de su condición de poder o de su condición económica. Lo mismo reiteró más tarde la ministra del Interior una vez entregada la copia a los abogados de Hermosilla. El gobierno no tiene ninguna preocupación con esta causa. La única preocupación es que esto se investigue, que los delitos que aparezcan se sancionen, quien sea el involucrado. No tenemos ninguna preocupación, ningún temor en lo más mínimo. El único temor que podríamos tener en este caso es si viéramos que la justicia está siendo inhibida. Desde el gobierno iniciaron un sumario a través del Ministerio de Vivienda que indaga posibles delitos o infracciones durante la administración anterior, encabezada entonces por Felipe Ward, a quien se apunta por supuestamente acelerar permisos para un proyecto inmobiliario del Grupo Patio. Estos son pocos días y nosotros ya estamos reuniendo toda la información sobre la situación planteada con el propósito de completar los antecedentes y ponerlo a disposición también del Ministerio Público. Entonces creo que es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos desde el Ministerio de Viviendas. Para investigar al exministro de Vivienda, la Fiscalía también abrió una investigación penal, mientras que la Corte de Apelaciones se revisará este jueves los recursos de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, que piden revocar su prisión preventiva. Chile Vamos vive una nueva controversia luego de la filtración de un audio en donde el candidato de la UDI a gobernador de Los Ríos, Omar Sabat, se refirió en duros términos a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. Ella lo había cuestionado tras conocerse su próxima formalización por conducir en estado de ebriedad. El informe es de Joaquín Castro. No me bajo, no me baja. La UDI me va a mandar ahora un comunicado a todos lados firme a nivel nacional. Esa de la María José Gatica y compañía, todos estos que han estado hinchando la... Otro audio filtrado que genera revuelo en la esfera pública. Esta vez dentro de las filas de Chile Vamos. Esto luego de informarse que el candidato UDI a la gobernación de Los Ríos, Omar Sabat, será formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol el 24 de septiembre, hecho que despertó los cuestionamientos inmediatos de los demás partidos de la coalición, y que además terminó en estos duros epítetos en contra de la senadora RN María José Gatica. A los que estamos en política se nos exige un estándar mayor. Le pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector. Hay muy buenos candidatos que lamentablemente se ven perjudicados en su actuar. El polémico audio revivió los cuestionamientos a su candidatura y atrincheró a los dos partidos más grandes de Chile Vamos, RN y la UDI. A estos últimos, varios le exigieron disculpas públicas y evaluar la continuidad de la candidatura del exalcalde de Valdivia a la gobernación. No puede referirse así a nadie, ni a una mujer, ni a un hombre, menos tampoco a sus referentes políticos con quienes se está debatiendo todo esto, el tema de su candidatura. Creo que no aplica. Yo como parlamentaria he estado presentando proyectos de ley que van en la línea de una conducta intachable de todas las autoridades y por supuesto los candidatos también deben tener esa conducta intachable. Creo que es absolutamente repudiable que un hombre hoy día, además candidato a gobernador, tenga palabras ofensivas de una senadora hoy día en ejercicio. Lo segundo, creo que hoy día cualquier persona que comete un delito y que en el fondo conduce bajo el estado de ebriedad no puede ser candidato. Incluso estas recriminaciones elevaron el tono en plena conferencia de prensa de la oposición. Yo le pediría a las directivas de Chile Vamos que estudien el caso de Los Ríos de nuevo, porque a ese señor le pedimos respeto por la senadora Gatica, le pedimos respeto por Renovación Nacional
y le pedimos que tenga conciencia que su situación es a lo menos frágil. Yo quiero hacer un llamado a los socios de RN que sean respetuosos con los partidos de Chile Vamos, que respeten sus decisiones. Nosotros no cuestionamos ningún candidato de RN y esperamos reciprocidad. Sin embargo, desde la UDI blindaron al candidato y aseguraron que su situación judicial era conocida por todos los partidos de la coalición. Él cometió un error, o se le filtró un audio que comete evidentemente un error y así se lo hicimos ver. Pero que esto tenga alguna relevancia con la candidatura, no, y además quiero ser transparente. El proceso de candidatura de gobernador regional está absolutamente concluido. Él ya es candidato a gobernador regional. La situación incluso fue abordada por el gobierno. La evidencia, los estudios muestran muy contundentemente que es en periodo de campañas políticas donde las mujeres que ejercen esta actividad, que ejercemos esta actividad, enfrentamos la mayor cantidad de agresiones, tanto en redes sociales como también en terreno o en los espacios políticos. Pasó hace unas semanas con la lamentable agresión a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, que repudiamos. La filtración del audio reveló también las diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano, precisamente en la región de Los Ríos, ya que la tienda fundada por Kast tenía Carolina Zúñiga como carta para la gobernación. Nosotros hicimos la advertencia cuando estábamos en estas mesas de coordinación, que no era bueno porque probablemente la formalización iba a ser posterior a la inscripción, lo cual iba a perjudicar, digamos, la idoneidad del cargo. Cada coalición, cada partido ve los méritos, evalúa cuáles son las exigencias que le piden a cada candidato, digamos. La formalización de Omar Sabat será el 24 de septiembre. Mientras tanto, las aguas dentro de Chile Vamos vuelven a estar agitadas a la espera de una definición sobre si seguirá o no siendo la apuesta opositora para pelear la gobernación de Los Ríos. Por estos días se desarrolla en nuestro país la segunda edición de Evolution Chile, el evento más relevante de la industria del hidrógeno verde en la región. Ahí distintos países se exponen, entre ellos Suiza, que innovó este año con un pabellón reutilizable, como nos cuenta María Luisa Carrión. Tiene 36 metros cuadrados, fue inaugurado esta semana, está construido principalmente de madera y acero y el objetivo es que pueda ser reutilizado en otros eventos como este. Hablamos del pabellón suizo en la Feria High Evolution de hidrógeno verde en nuestro país, un espacio modular diseñado para que se pueda adaptar a distintos escenarios. Este pabellón significa mucho porque uno de nuestros negocios principales, o sea, casi nuestro negocio principal es participar en ferias. Este año participamos en Exponor, con un pabellón hecho para Exponor en Antofagasta, pero este pabellón lo empezamos a crear el año pasado, que sea 100% innovativo y 100% sostenible, y nosotros pretendemos participar mínimo en 2 ferias de este tipo al año y usarlo durante 5 años, o sea, usar este mismo pabellón con materiales renovables al menos 10 veces. Por eso se seleccionaron materiales estratégicos para minimizar la huella de carbono. Su próximo uso será en Expomim 2025, donde tendrá una versión de 110 metros cuadrados. Innovación con ventajas ambientales significativas y que contribuye a la sostenibilidad a través de la reutilización. Estamos en High Evolution y hablamos de hidrógeno verde. Y cuando se habla de hidrógeno verde, por supuesto, se habla también de medio ambiente, de respeto del medio ambiente y de decarbonización. Y este pabellón, por la primera vez, refleja y respeta todos los requisitos para una sustentabilidad sobre muchos años. Desde el momento que se utiliza una tercera vez, ya cubre las emisiones de carbono que produce normalmente un pabellón ordinario. No voy a decir echable, pero que se utiliza una vez y nunca más. Eso es una señal concreta también hacia el modelo reciclable de la tecnología que estamos utilizando normalmente para hacer este tipo de ferias. Normalmente se hacían ferias con stand de un solo uso. Estamos midiendo la huella de carbono, estamos demostrando que la circularidad es posible. Por eso esta estructura se puede montar y desmontar y es la opción elegida para la participación de Suiza en la Feria High Evolution, que se realiza por segunda vez en Chile y dura hasta este jueves 5 de septiembre. Se trata nada más y nada menos que del evento más relevante de la industria del hidrógeno verde y que fue inaugurado por el presidente de la República. Esta industria es una industria que tiene sentido, que tiene un sentido de fondo que es muy valioso, en donde
Nos estamos jugando por acelerar la descarbonización de nuestro planeta, llegar a ser carbono neutrales en el 2050, como Chile tiene comprometido por ley, en lo que es quizás el desafío más importante de nuestra generación, que es la lucha contra la triple crisis climática. Y en eso, una industria que además es una oportunidad de negocio, es una muy buena noticia. Y Chile es un protagonista de aquello. Hace algunos meses, a fines de enero, se realizó la 7ª versión de iVolution en París, su versión original, reuniendo más de 11.500 personas de 70 naciones, representando un crecimiento del 46% respecto al 2023, lo que sin duda refleja la importancia que está tomando el hidrógeno verde en Europa y el mundo. Y Chile no se ha quedado atrás. Esta versión de iVolution en Santiago, para quienes la visitaron también en 2023, representa un 103% de crecimiento respecto a la versión anterior, con 142 empresas expositoras, las cuales el 49% son internacionales. De allí la importancia entonces de posicionar eventos como estos y dentro de él promover prácticas sostenibles con impacto positivo en el medio ambiente. 9:35 p.m. junto a Alicia Contreras. Revisamos las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Vamos a partir con una noticia que fue lamentable porque ocurrió un nuevo tiroteo. De nuevo. El 45 tiroteo que va de este año en una escuela. 45. Según el análisis que ha hecho CNN, y acá murieron 2 estudiantes de 14 años y 2 profesores. El sospechoso es también un adolescente de 14 años que cuando llegaron los policías al lugar después de recibir esta llamada de que había un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia, acuden y atrapan a este joven, este adolescente que se entregó rápidamente. 4 personas entonces mueren, 2 de ellas de 14 años y otros tanto, una decena más o menos, quedó con heridas que fueron trasladados a los hospitales más cercanos. El resto de las escuelas cerró por lo que queda de esta semana y según lo que relató un estudiante, estaban en clases de álgebra, la primera clase del día, cuando este estudiante sale de la sala de clases y al finalizar esta sesión él pretende ingresar, no le abre la puerta porque ven que tiene un arma y él se dirige a otra sala de clases y ahí comienza este tiroteo. Los estudiantes pensaron que primero era un simulacro cuando cerraron la escuela, pero después se dan cuenta rápidamente que escucharon disparos y que es un tiroteo entonces que se está llevando a cabo en el lugar. Tenemos las declaraciones de algunas de las estudiantes de este colegio. Escuchemos. Tenía miedo de morir, para ser honesta. Cuando escuché las alarmas supe que no era un simulacro. Le escribí a mi papá que no estaba segura si era un simulacro. Tenía mucho miedo. Levanté mis pies y recé. Cerré mis ojos e intenté calmarme. Estaba temblando. Estaba asustada de que pudieran escucharme. Cuando oí los disparos me quedó claro. Entonces escuché los disparos y todos se agacharon. El profesor dio vuelta a las mesas para hacer barricadas en la puerta. Estaba muy asustada. Pensé, ¿qué está pasando? Saqué mi teléfono, le envié un mensaje a mi mamá y luego un par de mis amigos para ver si estaban bien. A este estudiante de 14 años se le va a presentar cargos como si fuera mayor de edad, a pesar de que tiene 14 años. Al parecer la arma la habría obtenido desde su casa. Ahí su padre tenía armas para cazar y se está entonces bajo ya custodia. Este es el tiroteo, ya lo decíamos, número 45 que hay en Estados Unidos en una escuela. Es un tema bastante dramático. En lo que va del año, claro. Terrible. Y pasamos al segundo tema. Seguimos en Estados Unidos porque CNN reveló una nueva encuesta para las elecciones presidenciales y hay 2 estados que son clave, Pensilvania y Georgia, en los que Kamala Harris y Donald Trump empatan. Esto además se suma que el próximo martes ya se van a enfrentar por primera vez en el debate presidencial que va a transmitir la cadena ABC. Laura Soto tiene todos los detalles. La ciudad más poblada del estado de Pensilvania fue el lugar elegido por Kamala Harris para presentar a su compañero de fórmula Tim Walz el mes pasado. I love this place. I love it. We've had great luck here. Hello, Pennsylvania. How are we doing, Pennsylvania?
También ha sido el estado elegido por Donald Trump como escenario de un sinnúmero de sus mítines, incluido en el que vio su vida pasar frente a sus ojos. Tanto la candidata presidencial demócrata como el republicano tienen clara la importancia de Pensilvania para inclinar la balanza a su favor en las elecciones del 5 de noviembre. Es uno de los 6 estados considerados clave para definir el resultado de esos comicios. Así lo demuestra también la última encuesta publicada por CNN. Bueno, es el más grande de todos estos estados de los que estamos hablando, en términos de población y por lo tanto de cantidad de electores que designa. Es un estado que se la juega, que tiene una enorme tradición de definir elecciones presidenciales, o sea, que se lleva a Pensilvania a ganar la elección. En Estados Unidos, al tener un sistema de sufragio indirecto, un candidato necesita 270 de los 538 votos del colegio electoral para ganar las elecciones. Pensilvania aporta 19 de esos votos. La encuesta de CNN y otros sondeos anteriores han mostrado un empate entre Harris y Trump en ese estado. Esto va a ser puerta a puerta, llamada a llamada, así que hagámoslo con alegría, hagámoslo con optimismo. Agradecidos por todo lo que hacen. Vamos a ganar esto. En Georgia y Nevada, la encuesta de CNN también demuestra un empate técnico, mientras que en Wisconsin y Michigan hay una clara ventaja para Harris y en Arizona lidera Trump. Bueno, Trump necesita ganar, si es que ganara Georgia y Pensilvania, ambos lo perdió la vez pasada por escasísimos votos. Si ganara esos dos y conservara Carolina del Norte, necesitaría muy poco más. Kamala Harris necesita ganar más cosas, porque la verdad es que lo que estamos contando ahora es que en la elección pasada Trump perdió en estos 6 estados. Entonces, para Trump, Pensilvania y Georgia son claves. Es así que no hay nada escrito en estas elecciones. Los siguientes 2 meses que quedan de campaña van a ser claves para definir la tendencia. Y en esos esfuerzos se incluyen los debates que vienen de aquí en adelante. El primero de ellos el próximo 10 de septiembre en ABC News, que enfrentará por primera vez a Kamala Harris y Donald Trump. Ya quedan menos de 9 semanas entonces para las elecciones en Estados Unidos y vamos a terminar con la imagen del día. Nos vamos a Venecia porque Lady Gaga se tomó la alfombra roja del Festival de Venecia, donde presentaron la secuela de El Joker. Lady Gaga junto a Joaquín Phoenix. Está difícil darse un beso con ese antifaz. No se llevó todas las miradas. Ahí está Joaquín Phoenix. 11 minutos de ovación a la secuela de El Joker. Oye, permíteme decir que también tuvo una tremenda ovación la película de Pablo Larraín sobre María Callas, ni más ni menos con Angelina Jolie. Los últimos días de María Callas, de eso trata. Así es. También estuvo Mariana Di Girolamo en el festival. Sí, pues sí, toda la porque está en otra película. Exactamente, una película argentina, creo. Creo que sí, pero no estoy segura. Lo notable vamos a también. Puro talento chileno ahí en la alfombra del Festival de Venecia. Muchas gracias, Alicia. Nos vamos juntas entonces. Y volvemos con una información de último momento. Damos los créditos a quien corresponde. De hecho, es un artículo de Juan Manuel Ojeda en el diario La Tercera de mañana, pero está en su sitio web y es lo siguiente: chat de Hermosillas, comilla, el candidato Elizalde es Valencia. Las gestiones del abogado con el gobierno y los senadores para que Morales fuera electo fiscal nacional. En los antecedentes que maneja la Fiscalía hay una serie de mensajes vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y el abogado Francisco Férez. En la conversación de los dos queda en evidencia la manera como operaba el penalista, hoy recluido en Capitán Llaver, durante las más altas nominaciones del sistema penal de justicia. Incluso hay pistas del lobby realizado que habría llegado hasta La Moneda. Lo que dicen es que las conversaciones vía WhatsApp de Luis Hermosilla, todas en manos de la Fiscalía, dan cuenta de varias cosas. Entre otras, sostiene que La Tercera accedió a conversaciones por mensaje de WhatsApp que dan cuenta del interés que tuvo Luis Hermosilla en apoyar la candidatura del fiscal José Morales para que fuera el sucesor de Jorge Abbott al mando de la Fiscalía Nacional. Y está la reproducción del diálogo, y que con esto, de hecho, se puede ver en el siguiente intercambio que tuvo con Francisco Férez, un conocido abogado cercano al Partido Socialista. Pueden leerlo en La Tercera, pero básicamente lo que dice se refiere al interés de Luis Hermosilla y otros sectores
de que José Morales, que sigue siendo fiscal hoy día, fuera él el fiscal nacional. Recordemos que fue propuesto y fue rechazado. Así que ahí está la información en La Tercera. Viene, por supuesto, nuestro estreno, pero antes del estreno viene El Tiempo. Después, Pares e Impares, un nuevo programa de CNN Chile. Así es que no se lo pierdan y después nos reencontramos en Conexión Global Prime, en un programa que realizamos en conjunto con Alicia Contreras y que tenemos un entrevistado de nivel mundial. No se lo pierdan. Miércoles 4 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.